Hola compañeros y profesora, nosotros somos el CIPA 8, está compuesto por Eli Santiago Rodríguez, César Luis Sánchez y quienes habla, Eliana Monacid. Vamos a presentar nuestro proyecto ProtoBoard, quien lo explicará mi compañero a continuación. Bueno, antes de empezar pues con la simulación en un circuito digital o protoboard, voy a explicarles las tres tipos de compuertas básicas que utilizaremos en la misma. De la misma manera, pues, voy a explicarles las tres partes básicas que utilizaremos en la protoboard y la tabla de verdad y función booleana de la misma para entender su funcionamiento. Primero que todo, vamos con las compuertas básicas. La primera compuerta es la compuerta NOT. Esta compuerta es una función de inversión de estado lógico, invierte el estado lógico en sí. Es decir, si digamos la entrada A entra con un estado lógico de 1 encendido, la invierte y la vuelve a apagado o cero. Esta internamente posee tres puertas básicas NOT y en este caso solo utilizaremos dos de estas dos iniciales. Y hay que tener en cuenta para más adelante cuando estemos haciendo ya el conectado del circuito, que la primera pestaña, la primera compuerta es la entrada del estado lógico y la siguiente pestaña hacia al lado será la salida del estado lógico luego de que ya se haga la función de invertir el estado en sí. La siguiente compuerta tiene entrada de estado lógico en la tercera pestañita del componente y su salida en el cuarto. Eso hay que tenerlo en cuenta para la parte de la conexión. La compuerta AND y la compuerta ON son ambas pues casi iguales, lo único que cambia es la función que cumple cada una internamente, ya que la compuerta AND hace una función de multiplicación de entradas, mientras que la compuerta OR hace una función de suma de entradas. Y todas las compuertas que ya puse, las tres compuertas que he mencionado, tienen una particularidad que en común, y es que su pestañita 14 y la 7 sirven para conectar las polaridades negativas y positivas, es decir, en la 14 iría el cablecito rojo que se encarga de la corriente y en el 7 iría el cablecito negro que se encarga del puente a tierra. Y ambas tienen cuatro puertas básicas, AND y OR respectivamente, de las cuales en la AND solo utilizaremos una, ya que el diagrama solo nos pide una de dos entradas. Las entradas están en la pestañita 1 y la 2 y sus respectivas salidas están en la pestañita 3. Esto tenerlo en cuenta para el circuito. Y en la compuerta OR utilizaremos dos de estas puertas básicas, ambas, pues la primera puerta OR tendrá entrada en 1 y 2 y sus respectivas salidas en la pestañita 3. Y en la siguiente compuerta OR tendrá entrada en la pestañita 4 y 5 y su respectiva salida en la compuerta 6. Teniendo esto ya en cuenta, acá tenemos el diagrama de lo que es nuestro circuito. Representamos las compuertas NOT con estos triangulitos, la compuerta AND con este triángulo grande y estas medialunas representan las compuertas OR. Esto que aquí, la función booleana, que es lo que en sí da como el sentido a lo que es el diagrama de acá arribita, o la función que hace, lo que cumple en sí. Entonces, primero definimos f, que es la última función, que es la que recibe en sí el producto, la función producto de lo que va a realizar en sí el circuito. Y lo definimos por dos entradas, que es la entrada D de la compuerta OR y la entrada C, que no pasa por ninguna compuerta, o sea, está de fábrica, tal cual como entre, ya sea encendido o apagado. Eso hará una función de suma, ya que es una compuerta OR. Pero, como vemos, una de sus entradas es otra compuerta, o sea que realizará otra cosa aparte de esa. Entonces la definimos también. Y D recibirá un dato de entrada de E, que es otra compuerta, y B sin entrar por ninguna compuerta. Como vemos, E, al ser otra compuerta, hay que definirla nuevamente. Y E es igual a dos datos de entrada, a la negación de A por la negación de B, ya que E, al ser una compuerta AND, hace una función de multiplicación de datos de entrada. Entonces la definimos de esta manera. E es igual a A negada por B negada. Y ahora todas las definiciones las reemplazamos en la fórmula general, que es F igual a D más C. Reemplazándolo aquí, reemplazamos D, que a su vez dentro de D está E. Entonces quedaría A negación de B por B negación de B más B. En solo ese pedazo está D. Y C, que es la que no entra por ninguna compuerta, queda definida así. Y ahí ya quedaría condicionada por las tres entradas A, B y C. Para posteriormente, esta es la tabla de verdad que nos permite verificar que dependiendo de diferentes estados lógicos de A, B y C, dará un estado lógico en resultado.
Y como podemos apreciar, el único estado lógico que es cero o apagado es cuando el estado lógico de la entrada A está encendido y sus otros dos estados están apagados. El resto todos estarán encendidos. Ah, ahora procedemos a la creación o bueno, el conectado del circuito para demostrarlo. Bueno, ahora conectamos la protobar a la polaridad negativa, que la representaremos con un cable negro. Listo, ahora representamos la polaridad positiva con un cable rojo. Conectamos, perdón. Una vez conectamos esto, ya que pues con estos pasos podemos darle energía a la protobar, ya podemos proceder a poner nuestra compuerta NOT. La colocamos, perdón. Listo, la cual recibirá la entrada de los estados lógicos de A y B. Y además, perdón, ahora vamos a colocar la polaridad positiva y la polaridad negativa con cable negro. Qué pena. Ahora sí, vamos ya que están entradas lógicas A y B, entonces, recordando la estructura interna de nuestra compuerta NOT, conectaremos al interruptor 1, que está representado pues con el interruptor 1 de la primera entrada NOT. Y la B a la primera entrada de la segunda compuerta NOT. La colocamos del mismo color, verdecito. Listo, una vez conectadas sus entradas, hay que tener en cuenta que sus salidas están ubicadas en las pestañas 2 y 4, que se dirigen a la siguiente compuerta, como podemos ver en la imagen de la compuerta NOT. Luego ya explicar lo que es la conexión NOT, también cabe resaltar, pues acá utilizamos los buses externos, que estos buses externos están diseñados como para facilitar y hacer más estético lo que es la conexión a la protoboard. Estos buses externos están conectados horizontalmente, es decir, que a mi compañero haber mandado el cable de polaridad positiva a esta y fila, conectó toda esta fila en una sola. Y lo mismo con la conexión a tierra o polaridad negativa. Entonces, ya una vez conectado la parte NOT, que es esta parte del circuito, las dos entradas, estas dos entradas se dirigirán a una compuerta AND, representada por E. Entonces, teniendo en cuenta la estructura de la compuerta AND, la buscamos aquí, compuertas básicas, AND, y utilizaremos la 7408, que es de dos entradas y una salida. Recordando ya pues la estructura interna de la misma, sabemos que solo vamos a utilizar una puerta básica y esta puerta básica tiene una entrada en la pestañita 1 y la segunda entrada en la 2 y la salida en la 3. Pero antes de hacer lo que es la conexión de estados lógicos hay que conectar a corriente o polaridad positiva y a un puerto a tierra que es la polaridad negativa. Entonces procedemos a eso con el cablecito rojo a corriente. Y después estas partes internas se llaman pistas, estos pincitos sí están conectados verticalmente, es decir, que si yo saco un cablecito de aquí a acá, toda esta hilera verticalmente estará conectada. Entonces me facilita mucho lo que es el cableado. Ahora la polaridad negativa. Listo, ahora una vez ya conectado, seguimos el diagrama donde recibirá la negación de A y la negación de B de sus respectivas salidas, como lo decía mi compañero y como lo dejó propuesto. Entonces tenemos la primera salida, elijamos otro color, puede ser ese azul. La primera salida irá a la primera entrada de la compuerta NAND, justo ahí. Y la segunda salida que está por aquí, lo cogeremos de acá abajo para que no sea tan desordenado, entre comillas, a la segunda entrada de la compuerta NAND. Y quedaría disponible y a falta de unir a otra compuerta la salida de la AND,
que están en este diagrama. Solo faltaría comentarlo a las dos siguientes compuertas OR que ya se encarga mi compañera. Como lo mencionaba mi compañero, vamos a conectar entonces la salida de la compuerta AND a nuestra compuerta OR, la cual la salida de la compuerta AND la representamos con la letra E. Entonces vamos a escoger una puerta básica OR, que es la 7432, la vamos a colocar en nuestro placa circuito. Ahora vamos a conectar los circuitos a corriente y a polo a tierra, la cual la corriente está representada con nuestro color rojo, y la negativa, que es nuestro polo a tierra, está conectado con un cable negro. Bien, ahora seguimos a conectar nuestra salida de la compuerta A, como lo mostrábamos en el diagrama. Entonces vamos a conectarlo a la primera pestaña. Ahora vamos a hacerlo desde la entrada B, que no pasa por ninguna compuerta y está en el interruptor 2, como lo vemos. Y vamos a conectarla a nuestra pestaña 2. Bien, ahora, como vimos en nuestro diagrama, esa salida de esa combinación está representada con la letra D y va conectada a nuestra siguiente compuerta. La conectamos en nuestra pestaña 4. Como vimos, hacemos un puente. Y ahora vamos a conectar nuestra entrada C, como está en el diagrama, directamente a nuestra compuerta. Tampoco pasa por ninguna otra compuerta. Y está representado con el interruptor 3. Y lo conectamos a nuestra pestaña 5. Bien, ahora esta compuerta nos bota o nos arroja una salida, que es nuestra salida representada con la letra F, como lo veíamos anteriormente, y vamos a conectarla a nuestro LED rojo. Listo. Ahora vamos a comprobar nuestra tabla de verdad, que mi compañero les dará un poco más a profundidad de esta comprobación. Bueno, ya una vez comentado lo que es el circuito en la protoboard o el simulador de circuitos digitales, comprobaremos mediante la tabla de verdad que ya habíamos realizado anteriormente, verificaremos que posicionando ciertos estados lógicos según las entradas dará un estado lógico en producto. Es decir, como sabemos que acá el único estado lógico que es apagado o cero, es que el estado lógico de A esté encendido y los otros dos estén apagados. Entonces, para que comience apagado, procedemos a cuadrar ese estado lógico. Entonces, apagamos los dos, que sería B y C, y dejamos encendido A. Lo encendemos y vemos que el LED, por ende, sigue apagado, lo que daría que este estado lógico hasta el momento está bien. Ahora vamos a hacer un estado lógico donde el LED encienda, entonces sería o subir los tres o mover cualquiera de los otros, ya que todos los estados lógicos en sí darían encendido, exceptuando el con el que comenzamos. Entonces, si movemos cualquiera de los interruptores, el botón, como vemos aquí, debería encender. Entonces ya haríamos como pues por comprobado que enciende. Pero pues por comprobar una tercera vez, si subimos este también debería mantenerse encendido. Si bajamos este debería mantenerse encendido. Si bajamos este debería mantenerse encendido. Y la única manera de que se apague es que subamos este estado lógico que es la entrada de A y bajemos este, que se cumpliría esta casillita de acá. El único estado lógico en apagado. Esto pues prácticamente representaría en sí el funcionamiento de lo que podría ser un semáforo, ya que cumpliendo ciertas condiciones podría llegar a cambiar y apagar el color entre estaciones basándose en una condición de tiempo, lugar y cantidad de carros. Bueno, compañeros, esto es todo. Muchas gracias.